¿cuáles son las bases para tener una minería, digamos, ordenada? Ya lo voy a hacer lo más cortito posible. Sí, difícil, pero... Uy, muchas gracias. Minería... Ya esta es la última. Y ya porque si no ya voy a salir volando. ¿Cuál es la rutina que cubre diariamente? Yo soy una persona muy aburrida, la verdad. ¿Por qué lo dice? Sí, porque yo siempre he sido así, una persona de rutinas así muy fijas, ¿no? Lo que yo llamo rutinas saludables. De hacer deporte, dormir de leer temprano. de acostarme. Bueno, hasta antes que me metieran en eso, ¿no? Te decían el Conde Spa. La verdad, y eso te lo pueden decir mis amigos de la prensa, o sea, hubo una vez en la Católica una fiesta de disfraces. Y entonces yo me disfracé del Conde Drácula. Me puse talco en la cara, me puse mis dientes, me puse mi capa, todo. Y la verdad que fue un éxito mi disfraz porque me quedaba bien el disfraz. Y a partir de ahí me empezaron a llamar el Conde Drácula y luego ya el Conde. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este desayuno electoral. Estamos nuevamente en la tiendecita blanca que nos acoge para entrevistar a candidatos y hoy tenemos la suerte de poder estar acompañados de Carlos Spa y me acompaña también desde Perú 21 Mayra Calderón. Así que vamos a tener un desayuno, una conversación donde vamos a tocar de varios temas. El tema electoral, por supuesto, cómo ha comenzado esta campaña, cómo se va sintiendo este ingreso a la política, diríamos, sí, pues, o regreso después de haber estado... Ingreso, sí. Pero estuviste cerca del... Vamos a tutear, además, hemos quedado. Sí, estuve metido en el Movimiento Libertad, sí. Exacto, entre los 80s y los 90s hubo este grupo de periodistas conocidos, que además tuvieron un nombre, ¿no? Los Jóvenes Turcos. Sí. De donde eras parte. Y ahí estuvieron metidos en política, pasaron del periodismo a la política. Sí. Nosotros estábamos en el diario La Prensa. Ahí estaba Jaime Bailey, estaba Mario Ibellini, estaba Juan Carlos Tafur, Enrique Gers, Iván Alonso, espero que no me esté olvidando de nadie. Federico Salazar, Pedro por supuesto, Pablo Cateriano, sí. Pedro y Pablo, ¿no? Pedro era compañero nuestro de la Universidad Católica, pero no se llegó a incorporar a la prensa porque él trabajaba en una empresa que se llamaba Enafer, me acuerdo, trabajaba en el directorio del directorio de Enafer Perú. Pero todo lo demás, pero igual todos éramos amigos, ¿no? Y claro, después vino el tema de la estatización de la banca de Alan García y nosotros que trabajamos en este diario, que era el diario de la prensa, que era un diario que se oponía a todo lo que fuera el intervencionismo del Estado, entusiastamente pues abrazamos esa causa y nos involucramos muy directamente con Mario Vargas Llosa, ¿no? Uh-huh. ¿Ahí fue su primer acercamiento con la política? O sea, mi acercamiento con la política siempre ha sido, digamos, desde el punto de vista periodístico, a mí siempre me ha fascinado la política, ¿no? Yo siempre he visto a la política como un observador. En el caso de Vargas Llosa, bueno, yo tenía una relación personal con Álvaro Vargas Llosa también, porque Álvaro también estuvo un momento en la prensa, y luego, gracias a Álvaro, una amistad con Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces era una cosa muy personal, digamos, no era como un tema de ambición política, no era un tema de querer ocupar algún cargo, de ser candidato, no, era simplemente ayudar, apoyar una gran causa, que era la causa del Perú. Y entonces por eso fue que nos involucramos, ¿no? Pero yo, la verdad, a pesar de que siempre he estado muy metido y me ha gustado leer y analizar y entrevistar y siempre metido en una cosa política, siempre he visto la política con mucha desconfianza, la verdad. Uh-huh. Me genera mucha desconfianza. Y ahora, en este último año y medio que estoy metido de político, me genera más desconfianza todavía, porque ahora lo estoy viendo en carne propia. Con toda razón, ¿no? Ahora genera desconfianza, pero también es como que, entonces, en ese momento y ahora, Carlos Spa entra en política porque se necesita de gente que impulse otro tipo de movimientos, otro tipo de comportamientos, sí, tal vez. Sí, claro. O sea, es el hecho de pasar de veedor, ¿no?, a actor, de observador, de analista a partícipe, ¿no? Entonces, cuando llegó la elección del presidente Castillo, yo no me puse pues en la posición facilista de algunas personas que dijeron había un fraude. No, porque no había un fraude. Hubo irregularidades electorales que son las mismas irregularidades electorales que se han venido verificando en los últimos 25 años. Hubo irregularidades cuando Alan García pasó a la segunda vuelta con Lourdes Flores. Lourdes Flores también dijo que había habido un fraude. Hubo irregularidades cuando Kuczynski le ganó la elección a Keiko. Keiko también reclamó que había habido irregularidades. Entonces, irregularidades siempre ha habido. Ese 2-3% de irregularidades ha habido.
Y cuando las elecciones se deciden por un margen tan pequeñito de 40.000, 50.000 votos, entonces esas pequeñas irregularidades se convierten en grandes irregularidades. Pero decir que Castillo salió elegido por esas irregularidades es desconocer que hay un malestar muy grande en el Perú, ¿no? Y ese malestar, con un modelo económico que ya dio todo lo que podía dar, que es el modelo del chorreo y el modelo de las cuerdas separadas, que ha dado sus cosas positivas, pero que ya se agotó, ese malestar nos puede llevar a dar un paso hacia adelante, hacia la modernidad, hacia la prosperidad compartida, hacia la reforma de segunda generación, o dar un paso hacia atrás, que es el paso hacia las tinieblas, la oscuridad, ¿no? Nicaragua, Cuba, Venezuela. Entonces, frente a esa disyuntiva, yo dije, bueno, ha llegado el momento pues, de participar. ¿Lo dirías como derechas e izquierdas o no te gusta esa...? No, no me gusta tanto porque la derecha es un cajón desastre para la corrupción, la izquierda es otro cajón desastre también para la corrupción. Ahora vemos, por ejemplo, en el Congreso de la República cómo están apandillados, ¿no? Están apandillados ahí la derecha y la izquierda. En público, en la superficie, se dicen la vela verde, se insultan, se lanzan invectivas, adjetivos calificativos, y por lo bajo en la repartija, los bonos de fin de año, los viajes, millones de soles que se revientan en viajes internacionales. Entonces es una gran hipocresía. Usted tiene 2% en las encuestas. ¿Perdón? Tiene 2% en las De encuestas. acuerdo a Ipsos, 2%. Claro, de acuerdo a Ipsos. De acuerdo a Vox Populi, 3%. De acuerdo a IEP, un poquito menos. De acuerdo a Datum, un poquito menos. ¿Dónde te prefieren? Yo estoy Tutéalo, con... porque si no voy a quedar Sí, yo... tutéame, no, a mí más me gusta, si me permites el tema de las encuestas, me gusta analizar un poquito más. Y entonces yo analizo, por ejemplo, en las encuestas que me dan 2%, la diferencia que hay entre Lima y el sur del Perú. Porque yo en el sur del Perú tengo un poquito más que 2%. Ajá. Cuando la gente dice, no, es que es un limeño, no, en el sur la gente no va a votar. Bueno, en el sur ahorita yo tengo en las encuestas un poquito más de lo que tengo en Lima. Uh-huh. Y luego en el público de 18 a 25 años, o sea, los jóvenes, que son los que ven mis TikToks, también tengo un poquito más. ¿Cuál es la estrategia comunicacional? Porque mucha gente lo conoce por el periodista, sí, del Cuarto Poder, su desempeño. Pero tú me conoces, porque tú eres jovencita. ¿Te acuerdas tú? Claro, yo sí me acuerdo, pero hay gente más joven incluso que yo que de repente no conoce su faceta suya. Por eso es que le pregunto, ¿cuál es su estrategia comunicacional para con jóvenes? Mira, nosotros, más allá de la estrategia comunicacional, nosotros lo que hemos hecho en el último año y medio es escuchar a la gente. Escuchar. Hemos ido por todos los lugares grandes y pequeñitos en los que hemos estado en el Perú. Hemos estado ahí escuchando lo que la gente busca, lo que la gente quiere. Y la gente quiere un cambio. Y ese cambio no va por lo que los políticos creen que va. Entonces yo digo, ¿por qué los políticos todos no se han dado cuenta de esa ansia de cambio que hay en el Perú? Y no se han dado cuenta porque ellos van y hablan, dan discursos y no escuchan realmente a la gente. Ellos oyen, están Ese oyendo. es un mal universal, ¿eh? El no escuchar. Es terrible. ¿Cuánto han viajado? ¿Cómo ha sido hasta ahora la campaña? Bueno, nosotros hemos estado en una etapa de pre-campaña que termina ahora en diciembre y recién en enero empieza la campaña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo he estado viajando por todo el Perú, yo solito, sin portátiles, yo con mi maleticito, llego al aeropuerto, me reciben mis dos coordinadores. ¿Has ido al sur? Sí, ¿En Puno no te ha caído piedras como a otros candidatos o precandidatos? 10 días cada vez. He estado ahí en Desaguadero, en Ilave, en Ñuguyo. Hicimos una caminata por la plaza de Ilave a las 11 de la noche con nuestras banderas. Y nos han tratado con respeto. De repente en algunos lugares nos tratan con cierta desconfianza, con cierta frialdad, pero siempre con respeto. Ahora, mis adversarios dicen, sí, bueno, a él no le tiran piedras porque no lo conoce nadie, ¿no? Que es un desconocido. Yo creo que puede ser por eso, pero también puede ser por el hecho de que yo voy respetuosamente, ¿no? No voy invasivamente, no voy a imponer un discurso. Yo me pongo a pensar, siempre estoy pensando cómo nos sentiríamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quedas al norte, a la sierra del Perú, ves cómo la minería está destruyendo los cerros están desapareciendo. Entonces tú te pones en la casa de un poblador, digamos en Huamachuco, que a través de su ventana tenía un cerro, ese cerro estaba pues en la época de su papá, de su abuelo, sus tatarabuelos, y ahora él ve por la ventana que ese cerro poco a poco va desapareciendo. Entonces yo digo, ¿cómo se sentiría una persona que vive en la ciudad de Lima, que tiene su parque frente a su departamento, donde sus hijos han jugado en el parque durante muchos años, y de repente ve que el parque empieza a desaparecer? ¿Cómo se sentiría esa persona? Bueno, así como se sentiría ese de Lima, así es como se siente la gente en el interior del Perú, ¿no?
Pero nosotros los políticos, digamos, los políticos limeños van y creen que eso es parte de la geografía y pasan de largo. No se dan cuenta de todos esos problemas acuciantes de lo que es la contaminación de los lagos. El 70% de los lagos, de las lagunas, los ríos del Perú están contaminados por mercurio, por cadmio, por una serie de metales pesados que van a destruir el cerebro porque es un problema neuronal que dentro de 20 años va a ser una hecatombe sanitaria para el Perú. Pero es por la necesidad que tiene mucha gente también de trabajar y de tener un ingreso, porque ya no lo encuentra en otro lado y porque finalmente la minería termina siendo... Pero hay alternativas, Rogelín. Sí, hay alternativas cuando el Estado está. Hay alternativas para la minería también, no solamente la minería se puede hacer con mercurio, se puede hacer minería sin mercurio. Pero otra vez cuando hay presencia del Estado. Tal cual. Y entonces en este caminar, muy sencillo, porque además si tú llegas sencillamente, la gente te recibe bonito. La gente te recibe mucho mejor cuando te ven sencillo. Pero si tú llegas ahí con tus guardaespaldas y con tu camioneta 4x4, entonces la gente ya te ve un poco, te ve con desconfianza, ya no te reciben. Yo, por ejemplo, y cuando tú llegas al aeropuerto Manco Cápac, a una cuadra, tú vas a ver que hay el local de un partido. No voy a decir el nombre del partido, pero es un candidato que dice que va por ahí. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que un candidato vaya a llegar al aeropuerto y que su local partidario está a una cuadra del aeropuerto? Y de ahí se va al local, de ahí se va al hotel y en la tarde regresa al aeropuerto, sube el avión y regresa. Eso no es ir a Puno. Puno es quedarte ahí 3, 4 días con la gente. Otra cosa que hay mucho alrededor de todo el Perú son las pintas, ¿no? Sí. Los nombres. Spa no está. No hay. No hay pintas. ¿Cómo es esa campaña? Como lo que decía Mayra. ¿Cómo hacemos o cómo hace la gente para conocer a Carlos Spa y para escuchar el nombre? Porque también es importante en ese sentido. Mira, tú te vas a los pueblitos más alejados del Perú, a 4.000, 4.200 metros sobre el mar, y está lleno de pintas. Están pintadas todas las paredes. ¿No? Y entonces tú dices, ¿y son qué pintas de este año? Es una red de municipios distritales, ajá, de municipios provinciales, de gobiernos regionales, todos apandillados, y todo eso con dinero no de los partidos políticos, eso es con dinero del Estado, todas esas pintas. ¿De las municipalidades? De las municipalidades. Entonces yo digo, y la gente sabe, entonces cuando tú hablas, tú dices, sí, ¿no? Y te dicen los símbolos, ¿no? El símbolo tal, ¿no? ¿Y dónde está la velita? ¿No? ¿Dónde está la velita? No conocen la velita misionera. Bueno, poco a poco la vamos a ir a dar a conocer, ¿no? Podemos hablar del nombre, ¿no? Precisamente. Sí creo. ¿Por qué? ¿Por qué sí creo? ¿Y por qué con velita misionera? Es una afirmación contra el escepticismo. Yo siempre he considerado que el escepticismo, que era la base, digamos, del racionalismo filosófico del siglo XIX, que da lugar pues a todo este avance tecnológico del siglo XX, ese escepticismo exagerado se ha vuelto cinismo. O sea, el que yo no creo en nada, ¿no? Que yo creo que todos son unos mentirosos, que la cultura de la desconfianza es horrible. Entonces es una afirmación de que no, que siempre hay gente buena. O sea, de repente te costará más trabajo encontrarlo, de repente será uno de 10, de repente será uno de 20, pero ya depende de ti buscar esa gente, siempre la vas a encontrar. Gente que realmente cree en el Perú, que se puede hacer un cambio, ¿no? ¿Es católico? Yo soy católico, sí. ¿Pero bueno, tiene que ver con eso? No tiene nada que ver, y ahora te voy a decir, porque yo hice mi focus group y tengo gente evangélico que están conmigo además. ¿Eh? Entonces, ¿por qué la velita misionera? Ajá. Para mí la velita misionera es un símbolo de unidad, de unificación en el Perú, porque tú vas al hogar más adinerado y cuando hay un dolor o hay una abuelita que está enferma o una niña que está delicada de salud, vas a ver una velita misionera que han prendido ahí en ese hogar tan acaudalado, una velita misionera, un santito. Y luego te vas a un hogar pobre, humilde, y vas a encontrar una niña haciendo su tareita a la luz de una velita misionera. Entonces, para mí, esa velita misionera, tú le preguntas a cualquier peruano, ¿qué es esto? Y te dice, esto es una velita misionera. No te dice una velita. La velita gordita, rojita, te dice, eso es una velita misionera. Y en segundo lugar, es un símbolo de esperanza. Y en tercer lugar, es un símbolo no de esperanza pasiva, de que yo me siento a esperar a que llegue algo, porque está la llamita y ese fueguito es la rebeldía. O sea, es una esperanza, pero rebelde. Me rebelo, ante toda la corrupción. Me rebelo ante el hecho de que el Perú, siendo un país tan rico y tan hermoso, esté pues en el pozo profundo y hondo en el que nos encontramos. Me rebelo. Y la vela lo representa todo eso, esa velita misionera. Porque sí, parecería pidiendo un milagro casi. Bueno, depende de nosotros, ¿no? No es tanto un milagro, porque, mira, cuando tú tienes esperanza, tú no tienes esperanza en el momento de felicidad.
¿no? Cuando nosotros estamos felices y todo nos va bien en la vida, no tenemos esperanza, Agradecimiento en todo caso. ¿no? O sea, uno tiene esperanza en el momento del dolor, en el momento de los problemas, ahí tienes esperanza. Y esa esperanza no es un deseo mágico de que la cosa se va a solucionar ahora, no. Si yo tengo, por ejemplo, un ser querido que está enfermo y tengo esperanza que se va a curar, yo creo que se va a curar mañana o dentro de una semana, o sea, es una visión de mediano, largo plazo. No es la cosa milagrosa de que ahora se solucionan los problemas, ¿no? Entonces, por eso es que es un símbolo de esperanza, pero una esperanza activa, es una esperanza de que hay que hacer, o sea, no es solamente vamos a esperar, vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay un libro, si estoy hablando mucho me corta, no, pero hay un libro que se llama La distancia que nos separa. Es un libro sobre la distancia entre un hijo y su padre, ¿no? Renato Cisneros. Sí. Y una vez en una reunión, estábamos en una cena, un señor que era el anfitrión pregunta, ¿no? A ver, por favor, le quisiera preguntar a uno de los presidentes, porque él era un señor mexicano, ¿cómo definiría cada uno de ustedes el Perú una frase? Y cuando llegó mi turno, yo dije, bueno, yo definiría el Perú con la frase la distancia que nos separa, ¿no? La distancia que separa al limeño del provinciano, la distancia que separa al norte del sur, la distancia que separa al peruano de la costa, de la sierra y la selva. Y al vecino, por la desconfianza que también se ve. La distancia que separa al limeño del limeño, ¿no? La distancia que nos separa. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es que hay momentos donde se alinean los astros, donde esa distancia que es tan ancha y tan insondable, desaparece. Tú estás en el estadio de repente y el Perú mete gol y hay una persona X a tu costado y ¡ay! Te abrazas y se acabó la distancia. Claro. O de repente estás en el extranjero y estás solo, estás melancólico, estás en una plaza y de repente escuchas la voz de una persona y dices, ese pata tiene acento peruano, y te volteas y se acabó la distancia. O alrededor de un ceviche. Entonces, ¿cuál es la labor de los políticos? La labor de los políticos es que esa distancia que desaparece en determinados momentos desaparezca cotidianamente, que sea una realidad de todos los días, que no haya necesidad de un partido de fútbol para que esa distancia desaparezca, ¿no? Que nos sintamos, otras cosas. que nos sintamos en la comodidad de sentarnos alrededor de una mesa por el hecho de ser todos peruanos, ¿no? Y como yo creo en la libertad, entonces, bueno, tú te pides tu sandwichito de aceitunas, tú te pides tu sandwichito de espinaca, yo me pido, hay para todos, cada uno escoge, ¿no? Pero nos sentamos en la misma mesa, que no haya nadie que esté mirando desde la ventana y de afuera, mirando a otros que están sentados en la mesa y que no se puede sentar, ¿no? ¿Y cómo es el Carlos que está en casa, que está con la familia? ¿Cuál es la rutina que cubre diariamente? Yo soy una persona muy aburrida, la verdad. ¿Por qué lo dice? Sí, porque yo siempre he sido así, una persona de rutinas así muy fijas, ¿no? Lo que yo llamo rutinas saludables. O sea, yo sí creo que el hombre es un animal de costumbres, ¿no? De rutinas. Y esa rutina puede ser rutinas saludables o rutinas tóxicas. Entonces yo siempre me he enrumbado por las rutinas saludables. De hacer deporte, dormir de leer temprano. de acostarme. Bueno, hasta antes que me metieran en eso, ¿no? Antes sí, yo dormía tempranito, o sea. Y entonces pues, soy una persona aburrida también, ahora ¿no? que has dicho aburrido, cuando estabas en Cuarto Poder te decían muerto fresco, que además sé que juegas con eso, que es una... Es que tengo que jugar porque si no la gente cree que yo me voy a molestar por Pero esas es que si tonterías. además dice que eres aburrido, entonces digamos que tenían razón, ¿o qué? ¿Qué pasaba O con sea, ese la apodo? gente- ¿De por dónde ejemplo, viene la ese gente apelativo? Magali, mi querida amiga Magali, me puso muerto fresco. Y gracias a Magali, a quien le mando saludos, nosotros pasamos de 19 puntos de rating a 24 puntos de rating. Sí, Gracias. la gente no se desanimó. Al revés. Pero en las épocas en las que además un dominical tenía 24 puntos de rating. O sea, yo un día, cuando Magali me puso muerto fresco, yo le invité a Magali a mi programa. Y entonces hicimos 24 puntos de rating. Y entonces la competencia, que era Panamericana Televisión, el gerente de ese momento dijo, bueno, pues ese no es ningún mérito de Carlos Spa, ese es el mérito de Magali. Claro, Entonces yo dije, bueno. tal vez. Pero luego Magali tuvo la amabilidad de invitarme a su programa. Entonces yo fui al programa de ella, hicimos 27 puntos de rating. Entonces digo, y ahora, ¿de quién es el mérito? No, es de la anfitriona también. Y ahora que estás en campaña, ¿tienes visto también eso? ¿Visitas a, por ejemplo, Magali o de alguna manera acercarte más a la gente, al juego, ¿no? O sea, hasta ahora no lo he hecho, ¿no? Como te digo, hasta ahora hemos estado en una etapa de pre-campaña y he ido dosificando mucho mis entrevistas, o sea,
Yo siempre digo, ¿no? A mí me podrán decir que no tengo amigos en el mundo empresarial. No, es que no tiene contactos en el mundo empresarial. No tiene contactos en el mundo de las ONGs. No tiene contactos en el mundo, digamos, la sociedad civil. Pero nadie va a decir que no tengo contactos en el mundo periodístico, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos en el mundo periodístico. Me siento muy honrado y privilegiado de eso. Que a lo largo de tantos años de ejercicio periodístico he hecho muchos amigos entre los periodistas. Y entonces todos me llaman y como son mis amigos yo les puedo decir con sinceridad, no te voy a dar la entrevista porque en este momento no lo considero que forma parte de mi estrategia, ¿no? Que de hecho a mí me ha pasado. Bueno, a un montón, sí. A un montón. En algún momento no. Sí. No voy a dar entrevistas todavía. Sí, entonces yo he ido escogiendo porque justamente estamos en una etapa de pre-campaña, ¿no? Además, ¿qué pasa, Valerie? Que cuando a mí por lo menos me entrevistan aquí en Lima, es para que yo hable mal de los otros políticos. ¿Y sobre qué va a ser la entrevista? Bueno, vamos a hablar de la coyuntura. Ajá. ¿Y qué cosa es la coyuntura? Te voy a dar un ping-pong, te voy a dar 10 nombres y tú dime, o sea, ataca. En 2 palabras, claro. En 2 palabras. Y si tú empiezas a hablar bien de las personas, dicen, no se trata de eso. Se trata de que no. En cambio, cuando voy a provincias, ahí sí a cualquier periodista que se me acerca con su camarita, con su celular, lo que sea, le doy la entrevista porque hablan de los problemas del Perú, que son lo que yo quiero hablar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que usted llega a la presidencia, ¿cuál sería su posición ahora que hay tanta inversión china en nuestro país? Tenemos el puerto de Chancay, tenemos, por ejemplo, ahora muchos productos chinos, frente al interés de Estados Unidos, por ejemplo, de querer incluirnos en la OTAN. ¿Cuál sería su posición? Mira, yo en relación a la inversión, yo sostengo que el Perú va a estar abierto, nuestro gobierno va a estar abierto a la inversión de todos los países, en la medida que esos países respeten los derechos laborales, que respeten los derechos ambientales y que respeten la soberanía del Perú. Si no respetan esas 3 condiciones, derechos laborales, que no vengan a esclavizar al trabajador peruano, que respeten el derecho ambiental, que no vengan a destruir el medio ambiente del Perú, y derecho de la soberanía nacional, que no crean que porque tienen una zona económica o una zona franca van a hacer lo que les da la gana dentro de esa zona franca, que no va a ser así. No, en la medida que respeten eso, van a ser bienvenidos. Habiendo dicho eso, yo planteo lo que llamo el comercio libre y justo. Comercio libre y justo. Entonces, comercio libre y justo, ¿qué significa? Comercio libre y justo a través de los puertos, comercio libre y justo a través de los aeropuertos y a través de las fronteras. Nosotros vamos a abolir el delito de contrabando en las fronteras. Con PUNO, con TAN, eso lo vamos a abolir. Entonces el trabajador... Una frontera bien porosa. Va a ser total, claro. Ahora la disyuntiva es que los productos pasen pagando coima o sin pagar coima. Entonces con nosotros van a pasar sin pagar coima. Entonces van a pasar libremente. Los huevos van a pasar libremente. Todos los huevos que han inundado todo el sur del Perú van a pasar libremente sin pagar coima. El maíz, el trigo, la quinoa, la carne de carnero, el forraje, el gas... Si los bolivianos quieren controlar de su lado, perfecto. Pero nosotros va a ser paso libre. Nadie va a hacer, a nadie se le va a decomisar su camión por el hecho de llevar productos de primera necesidad en su camioncito. Nunca más va a haber una confiscación, porque la Constitución del 93 establece que está prohibida la confiscación. Y la confiscación no solamente se refiere a un banco, o no solamente se refiere a un edificio. La confiscación se refiere a un triciclo, a un mototaxi o a un camión. Entonces la confiscación va a desaparecer. Y en segundo lugar, tiene que ser un comercio justo. Entonces, la industria textil peruana, por ejemplo, los textileros de Gamarra, enfrentan a unos productos que vienen con dumping desde el extranjero y no pueden competir con un pantalón que viene pues, a 5 soles un pantalón, a 12 soles un par de zapatos, ¿no? O la industria del acero. En este momento, por ejemplo, viene el acero chino. El acero chino se produce en 7 etapas. En cada una de esas etapas es subsidiado. Desde el momento del crédito, del flete, hasta la exportación, en las 7 etapas hay un subsidio, hay un dumping. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que Indecopi, que se ha convertido en la Gestapo de la economía peruana, que le impone una multa de 5.000 soles a una bodega y cierra la bodega, destruye valor, porque la bodega produce 1.500 soles al mes y le meten una multa de 5.000 soles? Entonces el Estado no solamente no genera valor, sino que destruye valor. Bueno, va y le pone una multa de 5.000 y destruye la bodega. Y en cambio todas estas importaciones que vienen de China, que han destruido la industria del calzado, que quieren destruir la industria textil y que ahora amenazan a la industria del acero, no les imponen derechos antidumping. Entonces tiene que haber eso, ¿no? ¿Qué tan avanzado está tu plan de gobierno? Ya está totalmente avanzado porque el día 23 de diciembre tenemos que entregarlo. En el caso
por saber cómo sería el comportamiento de un gobierno tuyo en cuestión de minería y de seguridad. En cortito, ¿cuáles son las bases para tener una minería, digamos, ordenada? Ya lo voy a hacer lo más cortito posible. Sí, difícil, pero Uy, muchas gracias. minería... Ya esta es la última. Ya, porque si no ya voy a salir volando. Sí, minería y seguridad. Ya, mira, o sea, cortito. Nosotros consideramos que hay minería criminal, que es la del minero de los sicarios que se meten a los socavones, se matan a mineros. Ahí, imperio de la ley. Ajá. O sea, hay mano dura con la minería criminal. Minería ilegal, que es la minería aluvial, la que destruye los ríos. Con inteligencia esa, la minería criminal. Están totalmente identificados. O sea, si no se hace ahí es porque están apandillados y por un tema de corrupción. Lo de Patás, eso tiene una sola entrada y salida. Ahí hay que restablecer el orden de la minería criminal. La minería ilegal, que es la minería aluvial, esa también tenemos que combatirla. O sea, tenemos que dar todos los incentivos posibles para que todas esas poblaciones migrantes regresen y sean atraídos por otras actividades en otras zonas del Perú. Y luego viene la minería informal. La minería informal que está dividida entre la gran minería informal, de gente que tiene 200, 250 camiones Volvo, volquetes, que no van a decir que son mineros artesanales. Claro. Y luego el grueso, que es el 80% de los informales pequeños, que son los mineros artesanales. A ellos tenemos que formalizarlos. Y para eso hay que sentarnos en la mesa, la Sociedad Nacional de Minería, los mineros informales, el gobierno, y consensuadamente tenemos que llevar una solución, porque no es sostenible la situación en el Perú en este momento, ¿no? De acuerdo. Y amarrado a eso, la seguridad, ¿no? Bueno, en el tema de la seguridad, ese ya es otro capítulo, el tema de seguridad ciudadana, es, en resumen, ¿no? En este momento se aplica la mano dura al trabajador honesto, al dueño de su camioncito, al mototaxista. 1 millón de mototaxistas hay en el Perú, 1 millón, nadie habla de ellos, ¿no? Bueno, se les aplica la mano dura, se les pone multas, se les extorsiona, se les obliga a recabar permisos de circulación cada 3 meses, Valerie. Cada 3 meses tienen que ir a la municipalidad, creo, o sea... Claro, una locura, además. ¿No? En tiempo, plata, todo. Bueno, esa es una extorsión. Entonces, se aplica la mano dura al trabajador honesto y la mano blandita al cabecilla de organización criminal. Nosotros vamos a darle la vuelta al mundo que estaba boca abajo, lo vamos a poner boca arriba, aplicar la mano dura al cabecilla de organizaciones criminales y la mano blandita al trabajador honesto. Vamos a apuntar a los cabecillas. Estamos planteando 6 penales de máxima seguridad, pero cada penal en lo más alto, en lo más inhóspito, para 200. No es para 2.000 y 3.000, ¿no? El hacinamiento es otro tema. Esos son cárceles de máxima seguridad sin visitas, sin derechos penitenciarios, con cámara de videovigilancia privatizada, empresas de primer nivel que van a chequear a los reos y sobre todo al personal del INPE, al ingreso y en todo el penal. Y ahí vamos a recluir a los cabecillas o a los grandes, y a ellos les vamos a hacer sentir el peso de la ley. En el caso, por ejemplo, de infraestructura, ahora que se habla mucho de trenes, ¿no? Por ejemplo, Rafael López Aliaga trajo los trenes de Train y desde entonces no se ha conocido si va a haber más trenes o no. ¿Usted cree que se podría continuar con eso? ¿Cuál es su posición? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en la mayoría de los países europeos los trenes han demostrado pues que es una muy buena salida masiva, sobre todo para reducir los costos, para que la gente no pierda 3, 4 horas al día yendo a su trabajo. Así que no van a hacer todos los esfuerzos, no va a ser fácil. Hay un tema de derecho de propiedad que está es muy inestable, muy indefinido, ¿no? Pero en la medida de lo posible tenemos que hacer un gran esfuerzo por ese tren que una toda la costa peruana de Tumbes hasta Tacna, y algunos trenes que sin afectar el medio ambiente, sobre todo la selva peruana. Yo no estoy a favor de ese tipo de trenes, pero sí algunos trenes que permitan, por ejemplo, conectar los grandes centros mineros con los puertos, ¿no? Con Matarani, por ejemplo, con Paita, sí me parecería una buena salida. Yo me iría un poquito al tema de perfil. Yo hago normalmente perfiles en Perú 21 y me gusta hablar de la infancia con los entrevistados. Rebuscando un poco, me contaban que viviste de chico en una casona muy cerca acá, en la avenida Arequipa. La estás tratando de ubicar en la foto. Sí. Bueno, pero ya no está. Era una casona que además tenía una placa, ¿no? Que decía sede de la Real Orden de los Caballeros de Malta. Decía de O la algo Orden así, de Malta. de la Orden de Malta. Sí. Y está por ahí, ¿eh? Por ahí está.
¿Y por qué la casona? ¿Cómo era su infancia? ¿Cómo era vivir en ese lugar? Mira, esa casa para mí fue un paraíso, haber vivido ahí. O sea, ¿por qué? Porque ahí había un maestro jardinero que se llamaba Teodoro Galarza se llamaba. Ese Teodoro Galarza era un aprista. Y por eso cuando tú antes me preguntabas sobre la política, mi inmersión en la política empieza cuando yo tenía 3 años. Porque al costado de esa casa estaba el local del partido aprista. Ajá. Yo conocí ahí a La Torre, en uno de sus coloquios ahí en esa casa, porque Teodoro me llevó, pero me llevó cuando yo tenía 15 años. Bueno, pero este Teodoro Galarza había estado en la revolución de Trujillo. Y luego él había venido a Lima y él había sido albañil y él había sido uno de los que había construido esa casa. Y luego ya pues cuando terminó la casa ya él se quedó ahí de jardinero y pasaron muchos años y ahí ya nací yo y me gustaba siempre estar en el jardín, entonces él me enseñaba los injertos, la tierra, por ejemplo, ahí había determinado tipo de tierra que servía para lavarse las manos, te quedan las manos limpiecitas como que fuera jabón, pero había que buscar, ¿no? Los insectos, era una cosa extraordinaria. Y él me hablaba pues de allá La Torre, entonces pues, leía su diario La Tribuna, cuando yo llegaba del colegio estaba leyendo La Tribuna, ¿no? Y era el jardinero. Era un tipo, un tipo que sabía mucho. La Tribuna en esa época pues escribía Luis Alberto Sánchez, Townsend, Manuel Seoane, esas son la gente que escribía en la y él almorzaba y se sentaba en una piedra grandota que había ahí en el jardín y se ponía a leer su periódico, ¿no? Y me hablaba, me contaba. Entonces yo tuve una infancia muy hermosa en ese jardín tan grande. ¿Y la familia? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos? Bueno, y yo ya estaba, pues ahí vivíamos mis 3 hermanas, mi hermano, con mis hermanos jugábamos, inventábamos todas las cosas que salían en la televisión, los programas de la televisión de esa época. Había un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio, se llamaba. Y el jardín era pues como el espacio, como el planeta, ¿no? Entonces estábamos perdidos ahí en el espacio. Entonces con la imaginación pues, además había muchos árboles grandes, árboles de cipreses altísimos. Nos subíamos a los árboles, a los más altos. Entonces era una cosa muy bonita, muy linda. Yo inclusive tenía un huerto ahí, un pequeño huerto. Yo con las enseñanzas de Teodoro yo plantaba mis cosas. Un día se me ocurrió plantar papas. Y entonces porque siempre plantaba pues cositas como rabanitos, determinadas flores, perejil, esas cosas, ¿no? Pero un día no sé por qué se me ocurrió plantar papas. Entonces planté, pues puse las papas, todo, y de ahí nos fuimos, creo que fuimos a la playa un fin de semana, y pasaron, me habíamos olvidado que había sido meses que había plantado eso, y cuando regresamos, era una explosión, era una cosa increíble cómo salía. Ahí yo me di cuenta lo fértil que es la tierra peruana. Por eso es que la agricultura peruana realmente es un milagro lo que está pasando en la costa, un milagro agroexportador. Hace 10 años el Perú no existían los arándanos y ahora el Perú es el principal exportador en el mundo de arándanos, es una cosa increíble en 10 años. Entonces nosotros queremos incorporar la sierra al milagro agroexportador de la costa. Queremos que la sierra sea agroexportadora, porque los mismos productos que se producen en la costa, el arándano, la uva, la palta, también se producen en la sierra. Volviendo a la casona, porque yo decía es que no quiero que quede suelto lo de la placa, ¿no? Lo de la Orden de Malta. Ah, sí. A partir de eso y a partir de la casona, supongo también, te decían el conde No Spa. es cierto. No es por ahí. No es verdad. Pero te decían el conde Spa. La verdad, y eso te lo pueden decir mis amigos de la prensa, Ajá. o sea, hubo una vez en la Católica una fiesta de disfraces. Ajá. Y entonces yo me disfracé del conde Drácula. Okay. Y fue muy buen disfraz. O sea, me puse talco en la cara, me puse mis dientes, me puse mi capa, todo. Y la verdad que fue un éxito mi disfraz porque me quedaba bien el disfraz. Y a partir de ahí me empezaron a llamar el conde Drácula y luego ya el conde. Y el conde Spa. El conde Spa. Pero fue a raíz de eso. Se quedó con eso. Bueno, me quedé con eso, ¿no? Después ya Jaime me ha hecho cochero de Drácula, ya me ha bajado un poquito el nivel, ¿no? O sea, antes era el conde el que iba sentado, ahora ya soy el cochero, ¿no? ¿Qué Jaime Bailey? Jaime Bailey, pues. ¿Qué tal la relación con Jaime Bailey? Muy bien. Sí. Sí. ¿No estuvieron alejados en algún momento? No. ¿Tenía esa información? Sí, no es cierto. He tenido la suerte de estar con Jaime hace algunas semanas que estuvo aquí por Lima. Espero con gran esperanza, tengo gran esperanza de que regrese a la televisión, de que regrese al francotirador. Sería una cosa muy buena para la campaña electoral. Claro, esa entrevista, además entre amigos, ¿no? Porque ustedes... Sería una súper entrevista, además yo creo que tendría un súper rating, yo creo.
Yo creo que tendría gran rating. Por el morbo, ¿no? Pero igual tendría un gran rating. Y cuando ha escrito, sobre todo por el tema de los últimos días de la prensa o los amigos que perdí, ¿en algún momento ha habido alguna alusión que te haya molestado? Mira, a mí me gusta analizar y me gusta tratar de entender la razón de las cosas, ¿no? Entonces, en alguno de esos libros que Jaime escribió, en el cual aparecen personajes inspirados en diferentes amigos de la prensa, y yo por supuesto que fui uno de ellos, yo trataba, cuando veía ciertas alusiones o ciertas cosas, trataba de entender el porqué de esas alusiones, ¿no? Y yo sí he entendido, ¿no? Y no me ha molestado, o sea, más que molestar, he tratado de comprender. Ajá. Entonces, cuando tú eres joven y eres impetuoso, ¿no? A veces tú no valoras gestos de amistad de amigos tuyos. O sea, a veces eres un poco insensible, ¿no? Y yo sí reconozco que en algunos momentos yo puedo haber sido insensible ante gestos de solidaridad, de amistad o de generosidad que yo tendría que haber valorado más y que no he sabido valorar, ¿no? Entonces, en ese contexto, sin entrar en mayores detalles, algunas cosas que yo he leído las he podido comprender bajo ese prisma, ¿no? Bajo esa, digamos, esa perspectiva. ¿Y conserva a todos sus amigos hasta ahora? Todos mis amigos. ¿Se sigue viendo con todos? No me sigo viendo con todos, pero todos son mis amigos. Hablamos de los periodistas, ¿no? De todos mis amigos. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en la Católica, yo era un líder, digamos, un dirigente estudiantil, mucho más categórico de lo que soy ahora. Y en esa época en la universidad estaba dividido porque habían izquierdistas, pues, muy recalcitrantes. Había gente de Sendero Luminoso o Pucallacta, gente muy radicalizada, ¿no? Y yo siempre me ha gustado el debate, entonces polemizaba mucho, debatía y a los estudiantes les gustaba, entonces generaba siempre cierta tensión. Y algunos de esos debates eran muy, muy fuertes. Y sin embargo pasa el tiempo y me cruzo con ellos y somos amigos, ¿no? Ahora menos somos amigos íntimos, ¿no? Pero la política para mí nunca ha sido pues una cosa personal, de odios. El periodismo tampoco, nunca he permitido que el periodismo me aleje a mí de un competidor. Y sin embargo ahora es diferente, ¿no? Porque el debate es una cosa y lo que hay ahora es diferente en cuestión de redes sociales, de ataques y de situaciones que son un poco más, que de alguna manera te obligan a reaccionar. Y no sé si uno tiene la capacidad siempre de reaccionar bien, educadamente, ¿no? O con altura. O sea, antiguamente el debate político era más violento, era más real. Por ejemplo, yo un día salíamos de la Católica. Ahora ya la Católica ha crecido, ¿no? Pero antiguamente, a la espalda de Estudios Generales Letras, había un tremendo canchón vacío que era de estacionamientos, ¿no? Era un terral y ahí la gente se estacionaba, ¿no? Ahora ya está todo construido, ¿no? Entonces, un día salíamos de la Católica, pues 11 de la noche, 12 de la noche, que había unas elecciones, y teníamos un amigo que, bueno, ahora lo recuerdo con cariño, que se llamaba Helio Tábara, y él tenía un carrito rojo, como un mini minor así, y en ese carrito nos metíamos pues 5, ¿no? Y salíamos y nos metimos en el carrito y nos tiraron una bomba molotov, y la bomba molotov cayó encima del techo del auto y con la gracia del Señor rebotó, cayó al piso y ¡blum!, explotó. O sea, ese era el nivel de la discusión política en aquella época, pero era mucho más idealista, o sea, era más violenta, pero era más real. Ahora no, ahora todos estos insultos y todas estas cosas son mentira. Para mí es pura mentira, son fuegos artificiales, son cortinas de humo. ¿Sientes que estás haciendo reaccionar porque de alguna manera te puede estar resultando algo de la campaña? ¿Con ataques? O sea, a mí lo que me gusta es cuando la gente en las redes sociales pone Carlos Spa es un candidato que no insulta a nadie, voy a votar por Carlos porque Carlos no entra en el juego de los otros políticos. Yo digo, la gente se da cuenta. La gente se está dando cuenta de eso. ¿Una mayoría o una minoría? Ahora todavía es una minoría, pero yo tengo la esperanza de que sea una mayoría. Mira, cuando nosotros entramos a la universidad, durante 12 años consecutivos, los comunistas, y no digo comunistas como un insulto, sino que ellos se llamaban a sí mismos comunistas, ¿no? Yo cuando llamo a alguien comunista es porque él se reclama comunista, ¿no?
Entonces los comunistas durante 12 años consecutivos habían tenido el control de la FEPUC, de la Federación de la Universidad Católica. 12 años. O sea, Díez Canseco había sido presidente de la FEPUC, Gino Costa había sido presidente de la FEPUC, todos ellos, ¿no? Uno tras otro, y de repente nosotros llegamos y de un año para otro le ganamos las elecciones. O sea, ellos eran dueños de la universidad, ellos decidían quién entraba, quién no entraba, que cuándo había huelga, cuándo se suspendían las clases, y llegamos nosotros, o sea, llegó todos estos que acabamos de mencionar, estos jóvenes turcos y muchos más, y decidimos que no íbamos a tolerar esa situación, y en un año cambiamos la situación y se acabó todo eso. Yo siempre recuerdo a Ceausescu, el Ceausescu que tenía la policía secreta más salvaje, más brutal de Europa, de todo lo que era la cortina de hierro del comunismo. Este hombre todopoderoso un día estaba en la plaza con 100.000 gentes ahí con sus carteles aplaudiéndolo, y de repente uno agarró el cartel, lo tiró al suelo, y de repente toda la plaza tiró y lo empezaron a abuchear. Se tomó el helicóptero, al día siguiente lo fusilaron y se acabó el régimen comunista. Entonces yo sí tengo esa esperanza. Con una persona cambia la cosa. O sea, cuando se alinean los astros, ¿no? Y yo creo que estos astros se están alineando para el próximo año, de verdad. Y cuando uno ingresa a la política, no solamente es la persona la que se prepara, ¿no? La que va a postular al cargo, sino también la familia, porque va a estar también expuestas. Entonces, en ese sentido, su esposa, sus hijos, ¿están preparados para eso? ¿Ha conversado con ellos A profundidad. sobre lo que significa esa exposición? O sea, yo estoy divorciado. Felizmente tengo una muy buena relación con la mamá de mi hijo. Y mi hijo estudia en el extranjero. Yo me siento muy contento. Ahora va a venir para Navidad y estoy muy emocionado de que tenga ese deseo de regresar, ¿no? De venir siempre al Perú. Pero yo me alegro de que mi hijo esté afuera. Yo prefiero que esté afuera porque esto va a ser bien duro, ¿no? Entonces a ningún hijo le va a gustar porque le insulten a su papá ni nada de eso, ¿no? Pero, bueno, yo estoy preparado, él también está preparado, él es un muchacho fuerte, maduro. Yo cuando le pregunté a él, porque yo, digamos, yo tenía un buen trabajo, ¿no? O sea, y para un hijo también es una seguridad que su padre tenga un buen trabajo y que no, digamos, una estabilidad, ¿no? Y yo le pregunté a él, mira, yo voy a hacer esto, ¿a ti qué te parece? Hazlo, me dijo. Si es lo que tú quieres, hazlo. Y en el caso de la mamá de Fernando, también ella es una gran analista, siempre me está dando buenas observaciones. Ella conoce también el tema de marketing. O sea, yo me siento respaldado, ¿no? Por ellos, por todo mi círculo de amistad. Me siento muy, muy, muy respaldado. Y cuando yo tomé la decisión de meterme en esto, yo sabía que esto iba a ser algo duro, que iban a venir una serie de insultos, que ya están empezando a venir, por supuesto, pero a mis colaboradores que se ponen nerviosos, yo les digo, mira, la tarea de un candidato, con todo respeto, con toda humildad, no es estar calmándole los nervios a la gente. O sea, ese no es mi trabajo, ¿no? Cada uno tiene que calmarse sus propios nervios. Mi trabajo es hacer una estrategia que sea una estrategia ganadora, o sea, ganar las elecciones, escuchar a la mayoría de los peruanos, interpretar el clamor de cambio que quieren los peruanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo otro, bueno, ahí tenemos que ir apechugando, aguantando, porque es parte del juego. Pero lo que es bonito es que yo estaba preparado para todo eso que era feo y horrible y grotesco, ¿no? Todas esas propuestas indecentes que uno va recibiendo en el camino. Pero lo que yo no estaba preparado era para las cosas bonitas con las que me encontraba. Propuestas indecentes. ¿Podemos pararnos en esa? ¿A qué propuestas indecentes nos referimos? O sea, es gente realmente desvergonzada, ¿no? Gente que cree que todos los partidos son un vientre de alquiler. O sea, gente que te ofrece plata, así, a la mala. Para estar en la lista, para acompañarte, Sí. para darte algún negocio futuro. Para estar en las listas, o sea, por ejemplo, para estar en la plancha presidencial. Hay un tipo, son cosas realmente para escribir un libro, ¿no? Nosotros estamos planteando, por ejemplo, el SAR anticorrupción. ¿Qué va a ser el SAR anticorrupción? Va a ser a través de inteligencia artificial y gobierno digital. Vamos a lograr rendición de cuentas a nivel de comisaría, a nivel de posta médica, a nivel de aula de clase. De atención primaria. ¿No? Al aula, a ver, en el aula de tercero C, la prueba PISA, ¿no? A ese nivel vamos a llegar a rendición de cuentas. O sea, todo es para desde la base, digamos. De la base, enfrentar la corrupción desde la base. Y se presenta una persona que es conocida por ser un corrupto y quería o pretendía ser él el SAR anticorrupción. Y para eso te ofrece plata directamente. Es increíble, francamente. ¿Eh? Sí, claro, es...
el mundo al revés. Si tenemos que imaginarnos, me imagino que el punto más positivo de toda esta campaña, ¿cómo crees que sería un cierre favorable para Carlos Spa? Un cierre favorable sería que nuestro segundo desayuno electoral lo hagamos en Palacio. En Palacio de Gobierno. Pero nos da la primera cita. Claro. Ahora yo estoy hablando de usted, porque como ya es presidente en este minuto, y ahí sí tendrá que ser todo de usted. Mira, para mí, yo siempre lo repito, a mí no me gusta usar mucho así frases hechas, pero a veces me sale una frase y siento que a mí mismo me conmueve y que de repente conmueve un poquito a la gente, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿no? ¿Cuál sería el principal legado que tú te gustaría dejar en tu gobierno? Para mí el principal legado sería que después de nuestro gobierno hubiese un grupo, un número importante de niños y de jóvenes, que cuando le pregunten qué quieres ser cuando seas grande, digan político. Ese sería un gran legado, ¿no? O que haya una cada vez mayor cantidad de jóvenes que cuando le pregunten qué quieres ser, policía. Quiero ser policía, quiero servir al Perú, ¿no? ¿Eres soñador? O sea que si sueño bastante. Digamos que no. No, duermo profundo. si eres soñador en el sentido en que crees que el Perú, no sé, va a verse diferente, que lo vas a lograr tú, que podría ser el primero. Sí. No, o sea, a mí me gusta leer mucho y sobre todo cuando era joven me gustaba leer novelas y a partir de los 35, así ya me empezó a gustar leer cada vez más cosas de política e historia, ¿no? Y entonces hay tantos ejemplos a lo largo de la historia del mundo donde un grupo pequeño de jóvenes, de personas, digamos de 10, 15, 20 personas jóvenes de 20 y tantos, 30 y tantos años, decidieron cambiar su país y lo lograron. Y yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Japón, del siglo XIX. En el siglo XIX había habido un shogunato de 250 años, que era el shogunato de los Tokugawa. O sea, había una guerra civil, ahí el clan de los Tokugawa se impuso el orden durante 250 años. Y ese orden, o sea, no había guerra civil, no había problemas, había hecho que el emperador de Japón estuviera recluido en Kioto. Y ellos se encargaban de todo, ¿no? Y al emperador lo tenían ahí de adorno. Hasta que un día el emperador, que era un emperador joven, decidió que eso no podía seguir, ¿no? Que había que modernizar, que ese sistema feudal de los shogunes ya eso no tenía mayor viabilidad y que él había que modernizar Japón. Y él, con un grupito de gente de 15, 20 personas, entre 1865 y 1900, convirtieron a Japón en una de las grandes potencias del mundo. Se fueron a la guerra y destruyeron toda la marina rusa, que era la marina más poderosa de aquel entonces. Se fueron a la guerra con China, se volvieron una potencia imperialista, luego ya se metieron con Estados Unidos, y bueno, ya, eso fue otra cosa, ¿no? Pero el tema es que en un periodo tan cortito de tiempo lograron eso. O en el caso de Singapur. En el caso de Singapur, mira, cuando Singapur se independiza de Malasia, es uno de los pocos casos en la historia del mundo donde un país se vuelve independiente sin una guerra. Porque los malayos decían, excelente, o sea, claro, independícense, porque era el lugar más corrupto del mundo. Y cuando el fundador de Singapur, Lee Kuan Yew, y ustedes lo pueden ver ahí en internet, da una entrevista en la televisión y él comienza a hablar de los desafíos que tenía Singapur como país independiente, se pone a llorar. Porque era una cosa tan gigantesca, no tenía recursos, no había recursos naturales, dependían de la electricidad, dependían de Malasia, eran un puerto totalmente corrupto. Y luego Singapur se convirtió en el país que tiene el mejor sistema educativo en el mundo y el mayor índice económico de libertad económica del mundo. O sea, sí se puede, no es una cosa de sueño. No es una cosa de sueño. Voy a terminar con esta cosa porque si no me voy a olvidar. Denzel Washington, a mí me gusta mucho este actor Denzel Washington, ¿por qué? Porque Denzel Washington era políticamente correcto cuando no había ganado el Oscar. Necesitaba ganar el Oscar para hacer el cine y Poitier le tocaba a una nueva generación, ¿no? Entonces era Denzel Washington. Entonces era políticamente correcto, no quería meterse con la élite de Hollywood, ¿no? Y ganó su primer Oscar. Luego siguió y ganó su segundo Oscar. Entonces, cuando ya tenía 2 Oscars, dijo, ahora sí voy a decir lo que me sale el forro, y ya voy a dejar de ser políticamente correcto, ahora le voy a abrir la puerta a la chica porque me da la gana, ahora voy a hablar de caballero, de gentleman, de esas cosas. Y dejó de ser políticamente correcto y empezó a hablar sinceramente. Y entonces él va a las universidades y le habla a los muchachos negros, ¿no? Le dice las cosas y le dice, por ejemplo, no sueñen. O sea, lo peor que hay es soñar.
Porque los sueños te llevan a la frustración y la frustración te lleva al resentimiento. O sea, en los sueños tienes que convertirlos en objetivos y los objetivos tú tienes que dividirlos en objetivos de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo y todos los días tienes su objetivo. Por eso yo digo que en la Biblia cada día tiene su afán, no hacer pequeño. Hoy día voy a cumplir mi objetivo. Hoy estamos en esta reunión, en esta entrevista, hagamos la mejor entrevista que podamos, ¿no? Y después me voy a otra reunión y hagamos la reunión más productiva, ¿no? Y así vamos avanzando. Y te ibas a dormir ahí con tu sueño profundo, cansado de estar todo el día en eso, y al día siguiente otra cosa, y así vamos avanzando hasta llegar a lograr nuestro objetivo. Carlos, ¿cómo te consideras? ¿Te consideras un liberal, como Mario Vargas Llosa? Bueno, para mí Mario Vargas Llosa pues está ya en una posición que no me atrevería siquiera yo a comparar, está en otro plano, pues, ¿no? Pero las ideas. Es que Mario evolucionó mucho. Yo no he tenido la evolución que tuvo Mario, ¿no? O sea, Mario empezó de una izquierda marxista de joven, luego se volvió muy liberal, ¿no? Estaba muy influenciado por Popper, Karl Popper, por Jean-François Revel, o sea, había una serie en las décadas del 80, ¿no? Por Margaret Thatcher, por Reagan, y de ahí otra vez empezó a tener posiciones más moderadas. Entonces él, como un intelectual que siempre iba buscando, ¿no? Ha ido evolucionando mucho. En cambio, yo la verdad que no he evolucionado tanto. Yo siempre he tenido una posición muy clara respecto a que el Estado no debe meterse, no debe entrometerse en la vida de los individuos, no debe meterse en la economía, pero en aspectos más, digamos, de índole social, yo no me consideraría un liberal, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, la libertad es lo más importante, pero sobre la libertad está el derecho a la vida, ¿no? Yo creo en el derecho a la vida. Entonces, en ese aspecto no sería tan liberal. Entonces, es como una mezcla, creo yo. Yo terminaría con una pregunta que es como frívola, pero digamos que para darle ahí un toque. Así como te he preguntado si eras soñador, me provocaba preguntarte si eres vanidoso. Mira, y se lo digo mucho a mis colaboradores, yo creo que hay que ser humildes, pero la humildad no es sinónimo de falsa modestia. Para mí la humildad es sinónimo de inteligencia. O sea, si tú eres una persona realmente inteligente, eres una persona humilde. La raíz etimológica de humildad es humus, humus, o sea, tierra. Recordando a Teodoro, ¿no? Teodoro Galarza. Es tierra fértil, eso es humus. La raíz etimológica de humildad es la misma raíz etimológica de humano. O sea, humildad y humano tienen la misma raíz etimológica. Entonces, cuando tú reconoces al otro como una persona igual a ti y lo escuchas y quieres aprender de él, entonces eres humilde, hay esa conexión, ¿no? ¿Y cuál es lo opuesto a humildad? La gente dice, bueno, soberbio. No es soberbio. Porque si tú ves, ponemos un árbol de 40 metros y dices, no, este es un árbol soberbio. No, porque ese árbol soberbio tiene 40 metros de raíces, porque si no se cae. Entonces está cerca del humus, es humilde también ese árbol soberbio. Lo que es opuesto a humildad es vanidad, la vanidad, el vanidoso, porque es vano, porque es livianito, porque no tiene los pies sobre la tierra, está en la nube, ¿no? Entonces pierde la conexión con la tierra, pierde la conexión con el humus y pierde la conexión con el humano, no te deja de escuchar. Entonces en ese sentido yo sí me considero una persona humilde, pero no modesto. Yo soy humilde porque creo que soy inteligente. Porque cuando hablo con otra persona reconozco también la inteligencia. Yo no menosprecio la inteligencia de nadie. Yo siempre estoy en una actitud de escuchar y de aprender de todos. Y por eso es que todos los días voy aprendiendo cosas, ¿no? Pero por eso es que lo que yo pongo como sinónimo de humildad es ser inteligente, ¿no? Y el ser inteligente es la conexión, la empatía con el ser humano, ¿no? Con modestia de por medio. Pero a veces no tan modesto, ¿no? Por eso quería decir, de hecho, quería decir sin modestia de por medio. Sin modestia, ¿no? Porque no quiero mencionar nombres de políticos, pero hay un político al quien le tengo un gran rechazo, que se le da de muy modesto. Entonces cuando él entra como que estuviera pisando cascaritas de huevo, miracito, y es un tipo astuto y malo, malicioso, corrupto. Entonces para mí es la personificación de la falsa modestia, ¿no? Ese tipo no es humilde. Ese tipo le presentan todas las pruebas de todas sus coimas, de toda la corrupción, y en tu cara te dicen, no, eso es una persecución política, ¿no? Y sin embargo se maneja como un tipo medio modesto, ¿no? Entonces yo creo que es diferente ser humilde, ser modesto. Entonces tú me preguntarías a mí, Carlos, ¿tú te consideras una persona humilde? Sí. ¿Tú te consideras una persona modesta? No me considero modesto. Bien. ¿Y qué le dirías finalmente a la gente que le está viendo, que todavía no te conoce?
¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría a la gente que me siento todavía muy contento de que todavía no me conozcan, porque hay, de acuerdo a las encuestas, a los que más los conocen tienen un antivoto de 45, 48%. Entonces a mí, por ejemplo, en una encuesta salía que había 2% de intención de voto y que solamente el 7% de la gente me conocía. Entonces yo digo, bueno, estoy en una buena posición, ¿no? Quiere decir que tengo pues 93% de gente que no me conoce, no tengo ninguna resistencia en este momento. Entonces yo siempre repito que hasta el mejor pedazo de carne viene con su huesito. Y hasta el peor huesito, si tú buscas bien, le vas a encontrar su carnecita. Entonces ser un desconocido en este momento tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Muy bien, gracias Mayra, gracias, muchas gracias por A estar con ustedes. nosotros. Nos vemos en Palacio entonces con el siguiente desayuno electoral. Gracias. Muy bien, Muchas gracias gracias. a todos ustedes. Vamos a continuar con los desayunos electorales con más candidatos en otro momento. Gracias por acompañarnos.